¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 24 horas edición central. Como siempre, es un gusto poder informar a todo el país a través de Palenque TV. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Como siempre, un gusto. Amigos en todo el país, nosotros prestos ya para brindarles las informaciones. Iniciamos, como ya es de costumbre, con nuestros titulares. Con enfrentamiento por el orden del día, diputados instalan sesión para tratar créditos y prórroga de magistrados. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, denuncia el bochorno suscitado en diputados es responsabilidad de la presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Chalco, por incumplimiento del reglamento general. FEJUVE del Alto cerró el ingreso y salida del hemiciclo de diputados. Aseguran que no dejarán salir a legisladores hasta que se aprueben los créditos. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, entregó al presidente Luis Arce el pliego petitorio 2024, en el que se pide un aumento del 8% al salario mínimo nacional y 7% al haber básico de los trabajadores. Tras reunión con choferes, el gobierno descarta incremento del pasaje interdepartamental y deja a las alcaldías el caso del transporte urbano. El ex vicepresidente Álvaro García Linera calificó de canallada que el gobierno de Luis Arce proscribiera inconstitucionalmente a Evo Morales. La ex autoridad asegura que a Evo se lo derrota en las urnas. Velan con mucho pesar al ex líder cívico Erland Vaca 10 en el Salón Velatorio Las Misiones. Amigos y seguidores afirman que será recordado como una persona que le dio estabilidad al comité cívico. En el ámbito internacional, el gobierno argentino cierra Instituto Nacional contra la Discriminación. El contexto de hoy lo hemos titulado La batalla por el pasaje. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Desde el pasado 21 de febrero, vecinos y choferes, y este 22 de febrero, universitarios, se enfrentan a pedradas en Oruro, destruyendo edificios públicos y privados. La protesta se generó porque el transporte federal orureño exige subir el pasaje de 1.40 a 2 bolivianos, intención rechazada por los estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro. El pedido de los choferes no es un hecho aislado. En otros distritos del país también se conoció la intención bajo el pretexto de que el dólar subió y por lo tanto encareció el costo de operaciones de los choferes. Si bien el pedido tiene un carácter nacional, es en Oruro donde la disputa derivó en hechos violentos. El gobierno afirmó este jueves que los pasajes del transporte interdepartamental no subirán, pero dejó en manos de los gobiernos autónomos municipales el caso de los pasajes del transporte urbano. Más allá del transporte interdepartamental, el transporte en ciudades no ha desentonado con esa decisión, aunque piden que el tema pasajes sea analizado. De hecho, el alza de pasajes ya se dio en la ciudad de El Alto el 15 de agosto de 2023. Luego de varios años, el pasaje de un boliviano pasó a ser de 1.50 en una tarifa única, gracias a un acuerdo de la Federación Andina de Choferes y la Alcaldía. En la realidad, la tarifa única no se aplica porque los choferes de esa ciudad siguen incurriendo en lo que se conoce vulgarmente como trameaje. En teoría, el precio del pasaje de transporte urbano en La Paz y en el resto de Bolivia se calcula en base a varios factores, tales como los costos de operación, mantenimiento, combustible, salarios de los conductores, impuestos y regulaciones del gobierno. Estos costos, junto con las condiciones del mercado y la competencia, influyen en el establecimiento del precio del pasaje en el transporte urbano en La Paz. Además, el precio puede variar dependiendo de la distancia recorrida y del tipo de vehículo utilizado. Aquí hay que hacer una puntualización. Los choferes del transporte público emplean gasolina subvencionada y gas vehicular barato, que reduce los costos de operación. Sin embargo, quieren que se revise la tarifa en función a la compra de repuestos. Un estudio del Observatorio La Paz, ¿Cómo vamos?, un estudio último, reportaba en 2016 que en el departamento de La Paz se registraron
407.621 vehículos, de los que 375.144 son particulares, 19.311 son públicos y 13.166 son oficiales. Desde el año 2000 al 2015, el parque automotor en el municipio de La Paz creció en un 202%. La mayor cantidad de personas que se desplazan en la ciudad utilizan los vehículos públicos. En el año 2015 se registraron un total de 261.000 automóviles y 216.000 de todos estos vehículos. 85.000 son vagonetas, 64.553 automóviles, 31.901 corresponden a minibuses y el resto distribuido en otro tipo de movilidades. En ese sentido, entonces, se habla, por ejemplo, de que el bus Puma Qatari, desde que inició sus operaciones, transportó a algo así como 27 millones de pasajeros solamente en 3 años. 25.000 personas fueron transportadas diariamente. A pesar de existir estos dos sistemas de transporte, el público, el privado, también podemos hablar del teleférico, ¿no es cierto? La Paz tiene un déficit vehicular, pero además de aquello, también tiene un pésimo servicio de transporte público. En eso también deberían tomar en cuenta o hacer referencia los choferes de todo el país. Porque no me vengan a decir que en algún distrito de Bolivia es mejor el transporte público. Pero bueno, ahí está servida la polémica. Veremos si esto avanza. Por lo pronto en Oruro ya han plantado cara. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos hablando de temas políticos. Comentarles que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, entregó la jornada de hoy al presidente Luis Arce el pliego petitorio 2024, en el que se pide un aumento del 8% al salario mínimo. La Central Obrera Boliviana entrega pliego petitorio al presidente del Estado, Luis Arce. Entre algunas menciona llevar de manera urgente un Congreso de Seguridad Social, ponerle fecha a un congreso educativo para esta gestión. De igual manera proponen el incremento salarial para el salario mínimo nacional de un 8% y al haber básico del 7%. Se ha destacado algunos puntos, algunas prioridades que se pide en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Las prioridades que hemos ido el día de hoy haciendo conocer a nuestro presidente es de llevar de manera urgente el Congreso de la Seguridad Social, de nuestra Caja Nacional de Salud, de nuestras 8 cajas que tenemos a nivel nacional. También se ha pedido priorizar, ponerle fecha, hora y día al Congreso Educativo. Se está planteando para la gestión 2024, a través del pliego único de la COP, de un incremento salarial. Para el salario mínimo nacional estamos planteando un 8% al mínimo nacional y un 7% al haber básico desde la gestión 2023, que de una vez se trate la modificación de la Ley 065 en los límites solidarios, la Ley 035, que hoy está en manos de la Asamblea Legislativa. Y es un trabajo compartido con nuestro gobierno, porque hay discusión, hay debate, hay diálogo, hay consensos, que es lo más importante para seguir mejorando la jubilación para todos los trabajadores a nivel nacional. También se está pidiendo de que de una vez también la Asamblea Legislativa pueda tratar la ley de lucha contra el contrabando. Estamos haciendo conocer estas prioridades dentro del pliego petitorio único de la Central Obrera Boliviana a nuestro gobierno. Ustedes recordarán que el año pasado hubo un pedido similar, casi del 10%, ¿no es cierto? En función a aquello, ¿cuál fue el aumento real que obtuvo usted en su salario? Bueno,
si recordamos, llegó al 5%, ¿no es cierto? Bueno, el tema radica en que hay que ver también aquí el tema impositivo, hay que ver también el tema de los porcentajes de la inflación, que es muy importante. Ahora bien, otro elemento a considerar en todo esto es el asunto ligado netamente a lo que está aconteciendo en la realidad económica en función, por ejemplo, al dólar. Pero bueno, simplemente para terminar esto que les estoy diciendo, solamente un 20% de la población se beneficia con este tipo de medidas de alzas salariales. El 80% casi está librado a su suerte. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente a continuación en relación a este pedido de la COP. Por eso recibimos el pliego con mucha alegría, contentos. Vamos a organizarnos en comisiones, como lo mencionaba el compañero Huarachi, para poder atender cada uno de los puntos que están acá en el pliego petitorio. Nosotros vamos a encarar de la manera más responsable, por supuesto, cada uno de las solicitudes que ha hecho la Central Obrera Boliviana al Gobierno Nacional, objeto de atender, de resolver los problemas que se están planteando y, por supuesto, de llevar al país siempre por el buen camino en la gestión que nosotros nos toca realizar. Estamos seguros que todos quienes han participado en la formulación del pliego petitorio han contribuido para que tengamos la mejor de las propuestas en nuestra Central Obrera Boliviana, y del equipo del Gobierno Nacional va a tener también las respuestas más amplias, más maduras, más responsables posibles para poder ir resolviendo cada uno de estos temas. Continuamos hablando sobre este tema. Por supuesto que las pequeñas y medianas empresas se han pronunciado al respecto y rechazan esta propuesta de la COP. Piden que este año no haya un incremento salarial. Ante el planteamiento de la Central Obrera Boliviana de incrementar el salario del 8% al salario mínimo nacional y el 7% al haber básico, el presidente de la Federación Departamental de Micro y Pequeñas Empresas, Boris Mendoza, rechazó la propuesta de la COP, asegurando que hay una inestabilidad de parte del sector debido a que el 8% al mínimo no sería viable, considerando que recientemente el sector fue afectado por los bloqueos y también por la escasez del dólar. Por tanto, aseguran que no debería haber un incremento salarial esta gestión. Destacan que los pequeños y medianos empresarios están golpeados y en el caso de que se dé el incremento podría reducir el empleo porque existiría cierre de empresas. Dentro de este tema, el presidente de los empresarios privados de La Paz aseguró que la propuesta de la COP no es viable considerando que no se puede superar el 2% en el salario mínimo nacional, y es en ese marco que recalcó que la economía del país está en déficit, por lo que considera que no sería adecuado el incremento salarial esta gestión. Hablemos a continuación de otro elemento que también ha generado muchísima polémica y continúa generando polémica. Está en función a esto que ha resultado ya una máxima para la oposición. Y hablamos de comunidad ciudadana, de Creemos, hablamos de los evistas, y está en relación a el pedido, la exigencia ya de la cesación del mandato de los magistrados. En ese orden, entonces, quieren que primero se trate este asunto y después hablar de créditos. Esto ha generado nuevas ronchas entre ambos bandos dentro del Parlamento. Los legisladores volvieron a reunirse luego de la suspensión de una sesión similar a la que fue suspendida hace 2 semanas, debido a las discrepancias por el cumplimiento del acuerdo que permitió viabilizar las elecciones judiciales y con ello levantar los bloqueos. El bloque arcista del Movimiento al Socialismo pidió aprobar los créditos internacionales como parte del acuerdo, luego de que se promulgara la ley y convocatoria para las elecciones judiciales. En tanto, los evistas y de la oposición exigieron que se trate primero los proyectos de ley referidos a la prórroga de los magistrados y la suspensión de los plazos procesales en la justicia. Sin embargo, una vez que se inició con la sesión, los diputados se enfrascaron en un discurso sobre el orden del día, y es en ese marco que opositores pidieron que sea puesto en consideración debatir primero la prórroga de los magistrados, pero dicha propuesta fue rechazada por parte de la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Chalco.
Y es en ese marco que la sesión de diputados de este jueves terminó en una pelea entre legisladores que apoyan a Luis Arce Catacora y Comunidad Ciudadana. Ánimos caldeados en la Asamblea Legislativa, hubo agresiones y ahora, en función a todo aquello que ha acontecido, a toda esta gresca, ya se anuncian procesos. Veamos de dónde vienen estas amenazas. En mi condición de presidente en ejercicio, no me están dejando trabajar. Ustedes lo han visto, se han subido hacia mí atrás, sobre todo diputados, varones, ¿no? Quizás lo que estoy dirigiendo como una mujer indígena, originaria, campesina, representante a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, a los más necesitados, que me están discriminando, no me están dejando trabajar. Pero sí me comprometo lo que se ha firmado acuerdo, las tres fuerzas políticas, como mujer indígena, voy a hacer cumplir. Vamos a aprobar este proyecto de ley. No es posible al ver que una diputada indígena que está dirigiendo primera vez en la sesión que me puede estar agrediendo. Casi me ha sacado hasta de Mecurul. No es posible. Vamos a denunciar al diputado Marche. Orden del 10 depende de la presidenta del ejercicio. Depende de mí. Si podemos considerar o no podemos considerar. Es mi atribución. Es lo que estoy haciendo cumplir. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, se ha manifestado a la bochornosa sesión del día de hoy. Escuchemos lo que dijo. No cumplir el reglamento y por pretender entrar a la lógica del atropello en esta sesión. Por lo tanto, Presidenta, pido que reconduzca esta sesión en el marco de lo que establece el reglamento. Usted no puede negar el carácter previo y la posibilidad a ningún parlamentario de interponer ningún tipo de moción. Como bancada de Comunidad Ciudadana y en el marco del artículo 76 del reglamento de debates de la Cámara de Diputados, solicitamos la alteración del orden del día. Y al viejo estilo de hacer política, ¿no? Lo que ha procedido hoy es el cierre del Parlamento por parte de algunos sectores que han bajado desde la urbe alteña. No se ha dejado que los parlamentarios salgan del recinto para que, dicen ellos, aprueben estas normas, estos créditos que van a beneficiar al país. Entonces, las cuestiones ya se están marcando o están llegando a este nivel de confrontación. La FEJUVE del Alto cerró el ingreso y salida del hemiciclo de diputados. No dejaremos salir a legisladores hasta que se aprueben los créditos, señalaron. Diputados y diputadas que no quieren sesionar, que no quieren apoyar, que no quieren aprobar leyes de proyectos de ley de crédito. En este momento estamos exigiendo la aprobación inmediata del proyecto de ley 145 de 8 carriles, que es por muchos años anhelado por los salteños, que va a beneficiar a esta ciudad, como también a otros departamentos y a Bolivia, como también hay otros proyectos que están insertos en el orden del día. No queremos que se modifique el orden del día de proyectos para su aprobación. Más al contrario, hermanos diputados, hermanas diputadas, sean del ala radical del levismo, Comunidad Ciudadana, que creemos de cualquier color político, trabajen por Bolivia, aprueben proyectos, elaboren leyes a favor del pueblo boliviano. Tienen que trabajar. ¿Por qué tienen que buscar excusas de que elecciones judiciales, habla de los magistrados prorrogados? Es una excusa. Solamente es un sabotaje político, sabotaje económico al gobierno central, en este caso al presidente Luis Arce Catacora. Vamos a una pausa y cuando retornemos hablaremos de esta intención de los choferes de subir el precio de los pasajes. Por supuesto, y también hay que escuchar lo que dice la población al respecto. Esto y mucho más cuando retornemos.